Mucho se ha hablado sobre la necesidad de la existencia de las Fuerzas Armadas, principalmente en un mundo sin guerra, países sin enemigos, donde se prioriza la resolución de conflictos por medios pacíficos y donde los escasos recursos deben ser destinados al desarrollo de un país. Durante muchos años las Fuerzas Armadas estuvieron exclusivamente desarrollando actividades direccionadas a la seguridad externa, con el objetivo de estar preparadas para un combate en un ambiente de guerra, pudiera ser regular o guerra irregular. Sin embargo, de una forma no oficial o no reglamentaria, estuvieron empleando sus medios en acciones sociales, contribuyendo para el desarrollo del entorno de sus organizaciones militares. Desde el movimiento llamado la redemocratización en los 80, en América Latina se ha empezado a discutir sobre la necesidad del aprovechamiento de la estructura, el personal, el material y las instalaciones de las Fuerzas Armadas para la seguridad pública, como pudiera ser el control de las fronteras, combate del narcotráfico y otras actividades que hoy por hoy están a cargo de las instituciones policiales, muchas veces en detrimento de sus principales funciones de defensa externa del país. También existe la concepción en algunos autores de que sin enemigos que conduzcan acciones armadas contra la nación, las Fuerzas Armadas deberían ser extintas o que sus atribuciones sean cambiadas para un mejor empleo de sus medios en el provecho del país. Entonces, ¿cuál es la dimensión de seguridad, defensa y desarrollo? Mi nombre es Miguel Rodríguez y este es el tema que voy a tocar en este siguiente punto. La relación que hay entre seguridad, defensa y desarrollo. La propuesta de esta exposición es relacionar los conceptos y demostrar que el empleo de las Fuerzas Armadas en actividades de desarrollo nacional también son una forma de mantener la seguridad de la nación. Tenemos entonces que, enfocada a la seguridad de la nación, el concepto de seguridad es la sensación de garantía necesaria y esencial para una sociedad y cada uno de sus miembros contra las amenazas de cualquier naturaleza. De esta manera, se caracteriza por un sentimiento, es abstracta y subjetiva, difícil de medir, adoptando la idea de sentirse seguro debido a la ausencia de cualquier amenaza de paz para el hombre, o lo que llamamos comúnmente como inseguridad. Estos, conocidos por el término amenazas, también son combatidos con medidas, actitudes y acciones que se le opongan, o lo que denominamos defensa. La seguridad nacional es la sensación de garantía para la nación del logro y el mantenimiento de sus objetivos fundamentales por las amenazas del área externa o por inseguridad individual de una comunidad que ha alcanzado un alto grado de generalización y gravedad, proporcionada por la aplicación de un poder nacional. También podemos decir que la seguridad es una condición en la cual los estados consideran que no hay peligro de un ataque militar, presión política, coerción económica, de manera que libremente puedan proseguir su propio desarrollo y progreso. Nos pudiéramos hacer aquí también la pregunta si actualmente en Venezuela nos sentimos seguros o estamos siendo atacados de manera política, económica o militar. Continuemos. La seguridad individual es la garantía al hombre de los derechos de libertad, propiedad, movilidad, protección contra la delincuencia, así como la adopción de solicitudes de sus problemas como la salud, educación, justicia y supervivencia. Ya vemos que la seguridad individual abarca ciertos aspectos, pero continuemos en este caso con lo que nos compete, que es la seguridad de la nación.
Entonces dijimos anteriormente que ante la amenaza de la seguridad tenemos que aplicar, o los estados aplican acciones denominadas defensa. Tenemos entonces que defensa es el acto conjunto de medidas que se llevan a cabo para obtener o resguardar las condiciones que proporcionan la condición de seguridad. Relacionando el concepto de defensa en el aspecto de seguridad, debemos recordar las palabras del mariscal Castelo Branco, llamando la atención sobre las diferentes áreas de cobertura entre seguridad y defensa. Cito: el concepto tradicional de la defensa nacional hace hincapié en los aspectos militares de la seguridad y los problemas conexos de la agresión externa. La noción de seguridad nacional es más amplia, comprende, por así decirlo, la defensa global de las instituciones, incorporando así aspectos psicológicos, la preservación del desarrollo. Se ve pues que el concepto de seguridad se asocia con un estado de protección y el concepto de defensa implica acciones, actitudes y medidas. Esta defensa implica medidas que incluyen principalmente la aplicación directa del instrumento militar establecida en lo que es un marco definido de amenaza. La seguridad puede estar relacionada con una serie de amenazas no ortodoxas para las cuales aplican la respuesta militar tradicional, como por ejemplo pudiera ser la delincuencia organizada, la inestabilidad política y social. De esto se deduce entonces que las Fuerzas Armadas son las principales, pero no las únicas, medios de defensa del Estado, lo que no excluye el apoyo de otros organismos institucionales. Continuando, tenemos entonces que el desarrollo es el proceso global de fortalecimiento y mejora del poder nacional, en particular de sus bases, hombre, tierra e instituciones, con el fin de la conquista, el mantenimiento de los objetivos nacionales y la consecución del bien común. Por lo tanto, el proceso de desarrollo nacional se puede entender mediante el examen de la evolución de su poder en la transformación que la sociedad, individuos o grupos, incluidos los militares, es capaz de realizar en la búsqueda y el mantenimiento del bien común, no siempre pudiendo ser presentado de manera cuantitativa. Podemos concluir entonces y relacionando los conceptos de seguridad, defensa y desarrollo. Las Fuerzas Armadas como instrumento de poder nacional son utilizadas a través de políticas y estrategias que propicien condiciones de seguridad necesarias al proceso de desarrollo de la nación. Cuando no hay otro medio más adecuado, la nación utiliza a las Fuerzas Armadas para llevar a cabo el desarrollo. Históricamente, las Fuerzas Armadas en todos los países han puesto en práctica una parte importante de sus esfuerzos en atender las necesidades de carácter social. Tenemos ejemplo que cuando hay desastres naturales, las Fuerzas Armadas están ahí participando, y muchas actividades, como lo hemos visto en Venezuela, de otra índole social, donde las Fuerzas Armadas participan, o lo que denominan Unión Cívico-Militar. Por conocer más a fondo las consecuencias de los conflictos humanos, cuando éste llega a su mayor umbral, que en este caso sería la guerra, los militares dedican sus vidas a evitarlo. Tenemos aquí entonces la importancia de la seguridad, desarrollo y defensa
donde las Fuerzas Armadas juegan un papel muy importante. Por eso la importancia de su existencia y parte del poder nacional. Buenas tardes. A continuación, quien les habla el ingeniero Natalia Pérez. Tenemos por conclusión que la seguridad del Estado seguirá siendo un concepto como política necesariamente vinculado al territorio del Estado, a la población asentada y al mismo en el poder constituido. El próximo milenio, sin duda alguna, traerá muchos cambios políticos en el mundo. Sin embargo, el Estado como forma de organización política de alguna manera tiene posibilidad de desaparecer. Aunque por más fuerzas globalizantes que se desarrollen en el mundo futuro, van a existir los estados, más grandes o más pequeños. Estos mismos serán necesarios, por tanto debe prevalecer el concepto de su seguridad. Trátese de un municipio, una región, un estado nacional o alguna comunidad supranacional de estados, existirá un territorio en el cual funcione, una población que lo habite con sus elementos comunes y una autoridad que ordene su funcionamiento. Según esto, tenemos que será necesario de igual forma asegurar la integridad de dicho territorio, la intangibilidad de sus derechos de las personas y la estabilidad del gobierno constituido. En la actualidad se debe entender que la seguridad como un proyecto estratégico tiene como consecuencia la lucha por los derechos humanos, la democracia, la participación y el gobierno del pueblo. El desarrollo de una nación va vinculada a la misma, a una acción y el efecto de mejorar en algún ámbito. Por ejemplo, ya sea cultural, intelectual, económico, moral, entre otros, para una persona, una comunidad o un país. El desarrollo integral consiste en la ejecución de planes, programas, proyectos y procesos de actividades continuas junto con labores acordes con la política general del Estado y de la misma manera ir en concordancia con el ordenamiento jurídico vigente en la actualidad. Se realiza con la finalidad de satisfacer las necesidades individuales y colectivas de la población. En los ámbitos también económicos, sociales, políticos, cultural, geográficos, ambiental y militar. Muchísimas gracias.